Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Un fuerte abrazo a todos y bienvenidos a esta segunda parte del fantástico programa que tuvimos la suerte de poder realizar con Abraham García, corresponsal de Adoración y Liberación en España, con Karim Becker, corresponsal de Adoración y Liberación en Paraguay, y con el pastor Juan José Gil, pastor evangélico y pues alma dinámica de muchísimas congregaciones y comunidades cristianas en España. Un saludo a los tres y un fuerte abrazo. Gracias por el esfuerzo de volver a este programa. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Venga, pues vamos, como dicen los jóvenes, al turrón. Nos dejamos dos temas el último día que por falta de tiempo no acabamos de abordar. En primer lugar, estaba, y vamos directamente con él, el asunto de en este momento tan dificultoso que estamos pasando, en este momento tan especial que estamos viviendo, porque como cristianos somos conscientes de que estos momentos de una o de otra manera tenían que llegar, ¿cómo podemos asistir con cierta pena a la actuación o a cómo se mueve o a cómo funciona la llamada en general, en ese nombre que incluye tantas cosas, disidencia contra toda esta tiranía que estamos soportando? Yo hago una introducción de 1 minuto muy sencilla para centrar a la audiencia. La disidencia, todos aquellos que deberíamos de estar luchando juntos contra la tiranía mundialista, contra el globalismo, contra la dictadura en ciernes en tantos lugares del mundo que ya se están sufriendo, sin ir más lejos ahora mismo en España, clarísimamente ya consolidada de forma terrible. Sin embargo, vemos cómo actúa de una manera evidentemente en desunión, pero de una forma además que creo que hace sencillamente reír a los poderosos. Es decir, viendo el estado de la actuación de la disidencia actual, los de arriba yo creo que se ríen, ¿no? Directamente. Y ello, desde mi punto de vista, y esto es lo que les lanzo a mis 3 hermanos que están aquí presentes, porque nos encontramos con 1000 tipos variados de disidencia, pero yo los agrupo en 3 colectivos principales. Por una parte, esa disidencia que está trabajando desde fantasías increíbles de que esto no es ningún problema, de que ya todo está solucionado, de que vienen ya los extraterrestres, los pleyadianos, los sombreros blancos, los Qs, las Ks, las Js, las R, todo está ya solucionado. Esta disidencia que nos ha contado tantas veces que ya han apresado y matado a Biden, que ya han ejecutado al Papa Francisco, que ya... Toda esta disidencia fantástica que está como dejando a la gente vivir en un mundo de fantasía. Primer grupo. Segundo grupo, el grupo que todo es negativo, no hay solución, ya cae la bomba atómica, ya viene el planeta X, ya explota todo lo explotable, la guerra nuclear ya se ha producido en 2018, 19, 20, 21, todos los años hay guerras nucleares y no tienen ningún tipo de esperanza ni propuestas para las personas. Y en tercer lugar, para mí es preocupante también un tipo de disidencia que son aquellos fenómenos normalmente lobos solitarios o cabezas líderes individuales que están erigiéndose en líderes espirituales de la disidencia sin estar dentro de la verdadera doctrina cristiana, sin seguir realmente lo que marca nuestra doctrina, nuestra palabra, nuestra forma de actuar y nuestro deber como cristianos, y que pues se convierten realmente en gurús a los que siguen miles de personas. Además, utilizan muchas veces el nombre de Jesucristo, mezclándolo con un montón de doctrinas como francotiradores, en las cuales a veces aparece el New Age, a veces aparecen los Hamasaya, a veces aparecen cosas extrañísimas, y realmente son líderes espirituales que en muchas ocasiones, por la desgraciada situación que estamos viviendo en la Iglesia Católica, como ustedes saben, ocupada por la masonería y por un falso papa, y también la difícil situación que pueden estar viviendo otras confesiones evangélicas o protestantes, como nos explicaba Juanjo el otro día, también con una falta de
a lo mejor liderazgo o actuación contundente, clara y común contra el nuevo orden mundial, pues se erigen en esos flautistas de Hamelín que arrastran a muchísimas personas detrás de una espiritualidad falsa, aunque utilicen el nombre de Jesús. Para mí, lo común de todos estos grupos, estos tres grupos, es que se está trabajando este asunto como si no fuera una batalla espiritual. Como lo que es, no, desde luego. Sabemos que esta es una batalla espiritual del fin de los tiempos y que si no la tomamos desde la perspectiva y punto de vista clarísimo de lo que es, estamos errando el tiro. Este es mi planteamiento de inicio que os lanzo para ver vosotros qué opináis. Sí, pues yo el problema lo veo, y de hecho tú ya lo has mencionado, Vicente, en la nueva era. Es que ahí creo que está la clave, la New Age. Eso es el obstáculo. El obstáculo, y es más, que New Age, ¿no? Si analizamos sus orígenes en el siglo XIX, si no me equivoco, New Age se llama así, New Age, porque por lo del nuevo orden mundial. Es decir, la New Age es una nueva era, ¿no? Una nueva era, el nuevo orden mundial del anticristo. Entonces han metido todo ese batiburrillo de creencias mezcladas con un montón de religiones y todas estas cosas que sabemos ya de la New Age para alejar a la gente de la doctrina y que se mantenga esta confusión, crezca el ego de la gente porque para que es lo que hace que estemos, pues eso, no haya unidad y siga avanzando el mal a toda velocidad, ¿no? Yo lo resumo con eso. El problema es la New Age, entonces creo que es muy importante atacar, por utilizar una palabra, o sea, luchar contra eso, luchar contra ese adoctrinamiento tan feroz que hay de la nueva era, porque es que es un problema, está metida en todas partes, en las series de televisión, en los cómics, en libros, un montón de estos de libros, ¿no? Que se venden millones de libros al año de autoayuda y de todos estos temas espirituales extraños, de que la gente busca soluciones en eso, cuando la solución está realmente en las Sagradas Escrituras y en la fe cristiana. Que la Biblia es el libro más comprado, que, si no me equivoco, ¿no? El libro más vendido, y sin embargo también es el menos leído. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es que han intentado leerlo muchas personas, yo veo, no sé, al hablar de hace muchos años, es que no han leído ni una sola página. O sea, ya no es de leerla o no leerla entera, ni siquiera alguna página. Y sin embargo critica la fe, la gente, ¿no? Por ese veneno de la nueva era, de tanta propaganda que lleva habiendo tantas décadas. En fin, bueno, eso es... Absolutamente. En ese sentido, tú interpretas que no deja de ser otro invento de la masonería, de los enemigos del cristianismo, pues para, igual que han infiltrado todas las áreas de la sociedad, pues infiltrar también la vertiente espiritual, ¿no? Que es lo que era necesario hacer. Lo que hemos hablado también con la Iglesia Católica, era necesario infiltrarla hasta el tuétano para deslegitimar realmente lo que es la verdadera doctrina de Cristo, por ejemplo. De hecho, la Iglesia Católica, entre comillas, porque no es la Iglesia Católica, es la falsa Iglesia, ¿no? Del falso profeta, promueve este tipo de cosas, ¿no? El falso profeta promueve este tipo de cosas New Age, ahí está la Pachamama y todo esto de abrazar a los árboles, que incluso, o sea, yo conozco a gente maja y tal, que cree en eso de abrazar a los árboles como algo bueno y no se dan cuenta de que están engañados, ¿no? Que las energías que te da si abrazas el tronco de los árboles y todo eso. Y al final, así no se logra nada porque los seres humanos tenemos una limitación, no tenemos esos grandes poderes que nos vende la nueva era, y a mí me duele en el alma ver a charlatanes así, hablando en plata, ¿no? O sea, cada vez veo cosas más surrealistas que me hacen pensar, o sea, yo no sé si lo hacen con malicia o no voy a entrar a juzgar eso, pero realmente
a veces sí me transmite la sensación de que hay malicia, ciertos youtubers que tienen muchos seguidores y dicen cosas que parece que se están riendo de nosotros, sinceramente, que hasta ya salen vestidos hasta invitados de payaso y cosas así. No, es que No sé, o sea, creo que es evidente que en estos líderes, si no hay malicia, sí. desde luego hay imprudencia porque saben perfectamente que lo que están vendiendo es humo, absolutamente, Mm. pero bueno, también es una cuestión que da mucho dinero, que mueve mucha gente, etcétera, y luego sí que hay una gran masa de ciudadanía engañada, obviamente, por supuesto. Y luego una última cosa que me gustaría decir, el terraplanismo creo que también es otro problema que han metido, lo estoy viviendo. Además, de hecho, escribí un artículo, ¿no? Como sabéis, para Adoración y Liberación del terraplanismo y estoy viendo que es un problema grande, que está generando verdaderas hordas de fanáticos terroríficas claro, eso hace que la élite se ría de nosotros. Lo están utilizando en nuestra contra para desacreditarnos. Yo así por lo menos lo estoy viviendo. Ese es el problema, y ya os dejo, Karin y Juanjo, es lo grave, lo realmente dramático del asunto es que mueven a muchos, a decenas de miles de personas. Es decir, grupos como los que me pueden pasar ahora por la cabeza de la disidencia y que no voy a nombrar porque no viene a cuento, pero yo creo que todo el mundo los identifica. Llegan a tener, por ejemplo, canales de Telegram con 300.000 seguidores, 200.000 seguidores, y generan verdaderas falsas religiones, espiritualidad falsa. Hay grupos de estos que ya están haciendo hasta el día nacional, el día anual, como si fuera de una religión que tiene el día de Navidad, pues tienen su día propio. Son cosas realmente que están alejando completamente a la gente de unirse en torno al que es el rey de reyes y rey del universo, que es Cristo y nosotros, y que es el único que nos puede sacar de aquí. Ciertamente, Abraham. Mm. Karim, Juanjo. El micro. Al pastor le dejo que hable. Ah, Juanjo, perfecto. Bueno, yo quería ser cortés, mujer. Lo que pasa es que yo lo que voy a decir, mejor primero que hable el pastor. Se reserva la bomba final. Karim se reserva la bomba final. A ver, Juanjo, ¿cómo ves tú esto? Estoy de acuerdo con lo que Abraham acaba de decir acerca de los enemigos que tenemos y las estrategias que se utilizan para provocar confusión, para tratar de diluir cualquier resistencia. Todo eso ya sabemos que es una estrategia casi militar que está en operación, ¿no? Y los que están ahí detrás de todo este escenario saben perfectamente cómo funciona la cosa, ¿no? Satanás es muy astuto, tiene mucho tiempo de entrenamiento y preparación para llevar a cabo todos esos propósitos. Lo que pasa es que no me gustaría, lo digo porque yo prefiero pensar en términos de responsabilidad, no me gustaría echar balones fuera, es decir, no me gustaría decir es culpa de estos y de los otros y los demás allá, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir una responsabilidad y es que tenemos la verdad, tenemos la luz y hay que ponerle mucho más énfasis a la luz que tenemos que a las tinieblas que nos acosan, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de comunicarnos y lo que estamos haciendo es correcto y está funcionando, pero tenemos que ir a más. Es decir, tenemos que analizar cómo podemos mejorar esto, cómo podemos alcanzar a más personas, cómo podemos ser la voz cantante. Porque si las tinieblas tienen esos grandes medios, bueno, nosotros tenemos al Señor de nuestra parte y tenemos que, de alguna forma, estar abiertos, receptivos espiritualmente para que la oración no sea solamente pues un carril de una dirección, ¿no? Que vamos al Señor y lo dejamos en sus manos, lo cual es correcto, pero también tenemos que ser capaces de recibir qué estrategias son para este tiempo, qué deberíamos de hacer ahora, cómo movernos para que
el enemigo cause las menos bajas posibles y nosotros tengamos el máximo de poder de convicción. Porque a la postre todos estamos expuestos. La gente nos ve en la vida diaria con los contactos que tenemos, las influencias que podamos desarrollar en nuestro ámbito, nos ve en los medios, como en este momento, ¿no? Nos pueden estar viendo personas y necesitan ver en nosotros esa luz que no pueden encontrar, no importa cuánto lo intente la nueva era. Sencillamente no tienen la luz de Dios y no van a alumbrar como nosotros podemos hacerlo. Y lo mismo ocurre con todos los demás medios que el enemigo, que Satanás, esté tratando de poner en operación para causar el estrago que él quiere, que es la confusión, el que la gente no vea, no pueda discernir dónde está la salida, no se puedan de ninguna manera valer de lo que nosotros sí sabemos, que contamos con ello. Y tú has citado, Abraham, la palabra de Dios, que es desde luego lo mejor, es lo más importante que tenemos por el momento visible. Es un libro que está igual en el cielo que en la tierra. Es algo que tenemos muy en común y es que lo mismo que lo abrimos y lo podemos leer aquí, en el cielo también lo están abriendo y lo tienen a su disposición. Bueno, yo diría, tenemos a lo largo de la Sagrada Escritura un montón de situaciones que han sido escritas, como decía el apóstol San Pablo, para amonestarnos o exhortarnos a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Es decir, ahí tenemos un montón de información válida, desde los proverbios de Salomón, los salmos de David o de otros salmistas, la historia real que tenemos en la escritura de acontecimientos históricos que han transcurrido con un motivo, que era llegar hasta nosotros, que era poner en nuestras manos el conocimiento de la misma manera que abrimos hoy cualquier libro de estrategia militar o de estrategia social o de estrategia política, lo que sea. Y ahí tendríamos esa información. Pues en la Biblia tenemos la información necesaria para tomar las decisiones más sabias. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al Apocalipsis, ya nos lanzamos a la escatología cristiana, que es la nuestra, pues nos encontramos con un montón de cosas, pero a la vez también nos encontramos con mucha gente mirándolo de distintas perspectivas. Y eso también llega a traer un poco de confusión. Pero por lo menos estamos en la dirección correcta. Es decir, estamos pisando el terreno que tenemos que pisar. Ahí está la información. Lo vamos a descubrir más o menos, pero ahí está. Y en la medida en que somos capaces de cavar ahí para extraer lo que nos va a aprovechar en este tiempo, pues esa es nuestra ventaja. Algunos, por ejemplo, ven Apocalipsis como una escatología lineal. Es decir, las cosas comienzan en un punto, en este caso, pues ya una vez pasada la adoración a la que es testigo el apóstol Juan, porque ha sido ascendido a esa esfera y está viendo el trono celestial y está viendo todo lo que hay a su alrededor. Pero a partir de ese momento, cuando se le invita a entrar en acción, es cuando se van a abrir los sellos. Él va a ser testigo de cómo Jesús toma el pergamino que está en las manos de Dios, sellado con 7 sellos, y va a comenzar a abrirlos. Y en cada uno de ellos se inicia esa acción final que conocemos como Apocalipsis. Bueno, pues lo podemos ver todo desde los sellos hasta la ira de Dios, hasta las copas de la ira, lo podemos ver como algo lineal. Si lo vemos así como algo lineal, tendríamos que decir, bueno, ¿qué nos vale de todo esto para este momento en el que estamos? ¿Estamos al principio, estamos en medio, estamos hacia el final? ¿Dónde estamos? O bien lo podríamos ver, como se ha visto muchas veces en la historia, como algo más allá de lo lineal que fuera cíclico. Es decir, que en cada generación
se producen estos fenómenos con más o menos intensidad y vamos avanzando hacia lo que sería pues lo máximo, que es al final de los tiempos, justo cuando Jesús va a regresar y va a instalar el reino en la nueva tierra y vamos a ver el nuevo cielo y vamos a ver todo lo que nos describen los capítulos finales. Ahí es donde tenemos que, de alguna manera, enfocarnos, aunque al hacerlo también nos damos cuenta que necesitamos herramientas y tenemos que retroceder al libro de Daniel, tenemos que retroceder a los profetas, a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías y a los profetas menores con Daniel. Todos ellos nos van a aportar algo, algún vislumbre, alguna pieza del puzzle para que completemos qué es lo que nos conviene a nosotros. Eso es por lo que el propio Apocalipsis va a utilizar las herramientas de Daniel. La simbología profética para describir a las naciones, describir a los gobernantes y todos los acontecimientos que van a ocurrir se nutren de ese material simbólico que aparece en los libros anteriores, porque estamos hablando a la postre de profecía. Dios nos ha revelado a través de la profecía que esos tiempos son reales, que lo podemos ver de forma lineal o cíclica, pero vamos a pasar por ellos. Vamos a pasar de una manera o de otra, y vamos a tener todos tribulación, y vamos a tener todos que echar mano de nuestra fe para pelear esta batalla, y vamos a quedar expuestos a ser sacrificados por nuestra fe, y esto ha estado ocurriendo a lo largo de toda la historia. Y entonces, ¿qué han aprendido ellos? ¿Qué han extraído de Apocalipsis, por ejemplo, o de Daniel, o de los demás profetas? O de Jesús como profeta, cuando nos habla de su venida, o del apóstol Pablo, o de los demás apóstoles que han escrito, el apóstol San Pedro ha escrito en sus cartas cosas muy escatológicas, de cómo estamos destinados, o esta humanidad, esta tierra está destinada al fuego y que por tanto tenemos que, como miramos en Primera de Pedro 4, pues vemos que porque estamos en los últimos tiempos tenemos que adoptar un estilo de vida que nos vaya a ayudar en estos momentos. Y ahí está el velar y orar, ahí está el ser capaces de servirnos hasta el final, etcétera, ¿no? O sea, si prestamos atención, porque justo Abraham estabas diciendo, es que la gente tiene la Biblia pero no la lee. Claro, y si no la lee es como si no la tuviera. Es decir, la oscuridad está. Tú puedes tener una lámpara en casa, pero si no la enciendes, no vas a tener luz para ver el mapa o el libro o lo que tengas que mirar. Y para mí esto es capital, más allá de si la nueva era ha progresado mucho, que lo ha hecho, sin duda, y se ha infiltrado en las áreas más altas, las esferas más elevadas de lo que consideraríamos el nuevo orden mundial. Ahí está instalada, y hablan desde ahí. Bueno, eso está bien, pero quiero decir, eso es un factor a considerar, pero no es nuestra responsabilidad rebatir continuamente a la nueva era. Nuestra responsabilidad es vivir nuestra fe de la manera que sea más visible, más práctica, porque eso es lo que ofrece respuestas, que tiene que ver tanto como nuestro carácter, es decir, cómo nos movemos en el mundo, qué espectáculo ofrecemos con nuestro propio testimonio, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra actitud, cuál es el carácter que sale a relucir de nosotros. Y también está el qué hacemos con todo eso, es decir, cómo nos servimos y qué hacemos que hayamos podido aprender de la escritura para decir esto es lo que hicieron aquellos profetas y esto es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Recuerdo cuando Jesús en el Sermón del Monte pues está hablando no solo de la parte más
sencilla de la bienaventuranza, sino de la parte escatológica de vais a ser perseguidos por mi nombre y os tenéis que gozar, porque esto es lo mismo que le pasaron a los profetas, que le hicieron a los profetas que estuvieron aquí antes de vosotros, ¿no? Bueno, pues en cada una de esas líneas hay algo que nosotros podemos aplicar. ¿Vamos a vivir este tiempo en el que estamos con gozo o lo vamos a vivir con queja? Vamos a vivir con la esperanza maravillosa de que nuestro Salvador viene y con él viene la solución a todas las cosas y se acaba todo este lío que ha montado Satanás aquí. O sea, esa esperanza tiene que brillar por encima de lo demás, porque estando en los momentos seguramente de mayor angustia de la historia, en nosotros también tiene que haber la mayor concentración de paz, la mayor concentración de gozo, Sí. la mayor concentración de expectación positiva. Es decir, eso para mí es asumir responsabilidad. Y luego, por supuesto, están las cosas prácticas. Bueno, ¿y qué hago con lo que tengo? Porque con lo que está en mis manos, sea mucho o poco, también tengo que estar activo, tengo que hacer algo que me vaya a ayudar o que vaya a ayudar a otros. Y entonces ahí es cuando nos podemos meter en Ahí la... entramos en la segunda... Sí, ahí entramos en las... Justamente el problema del qué hacer viene cuando esta falsa disidencia o disidencia, como quieran llamarlo, porque cada uno te quiere llevar a un camino diferente. Ahí está el problema, porque si no fueran estos tiempos tan difíciles, que aún así, y bueno, y todo el mundo que haga lo que quiera, pero justamente ahora es importante el qué hacer, que va a ser la segunda parte. Entonces esta disidencia de ahora no, creo que nos da los peores consejos, vamos a decir así, eso es lo triste, ¿no? Pero yo lo que quería decir rápidamente para pasar a la parte Sí, 2 pero, Karin, de qué hacer. Karin, Ay, estoy muteada. Ah, no. No, un segundo. Perdóname que te corte, que no quiero que se me olvide una cosa y te doy paso. Yo comparto básicamente lo que ha dicho el pastor. Sí, por supuesto, plantea muy bien el tema de que nosotros, obviamente, nuestra principal función es centrarnos en nuestro deber y en lo que hemos de hacer y en lo que hemos de mostrar cada día al mundo, no pensando en lo que hacen los demás. Yo solo apostillaría, que sé que tú lo tienes claro, Juanjo, pero para que la gente lo entienda también, el motivo por el cual nos decidimos a veces a tratar este asunto es únicamente para intentar abrir ojos de todos aquellos que siguen estas corrientes, ¿no? Es más por eso, en el sentido de si podemos colaborar en salvar almas de alguna manera, ¿no? Quiero decir, y salvar almas siempre decimos, primero las nuestras, obviamente, que bastante tenemos, y ahí es lo que tú estás diciendo, ¿no? Cómo tenemos que ser nosotros los que asumamos nuestra responsabilidad y, por supuesto, salvemos nuestras almas y las de cuantos más mejor, pero también intentar abrir ojos en la medida de la posible por el dramatismo que tiene los centenares de miles de personas que siguen estas doctrinas, ¿no? Es simplemente por eso. Pero absolutamente de acuerdo en tu mensaje de esperanza, que es donde nos tenemos que situar. Por eso hablábamos en el principio de los que tienen una esperanza falsa en cosas que no son, los que han perdido la esperanza y todo se acaba y en definitiva todo está relacionado, ¿no? Quería hacer ese apunte. Y sí, Karin, perdóname que te haya cortado. Sigue siendo. No, es cierto. Y lo que yo quiero hablar un poco, porque yo estuve de ese otro lado, entonces, y viví todas esas cosas, entonces no critico tampoco, pero sí, bueno, voy a rápidamente. Ustedes saben, como yo conté ya en este canal, bautismo, comunión, confirmación, pasé por todo, iglesia franciscana, todo muy bien. Ahora, cuando ya me voy a España y empiezo a ir por el mundo, me empiezo a perder. Porque también ya el nuevo orden mundial en otros países te va llevando a que te alejes de Dios. Es que es increíble. Y ahí fui a parar, como uno anda perdido, y también por este falso papa que tenemos, que también aleja a mucha gente, que en ese momento yo también ignoraba que había una fracción del catolicismo que no está de acuerdo con que este sea el papa. Entonces, claro, todo eso me fue alejando y ahí es cuando yo siempre cuento que fui a parar al budismo,
que ellos, a pesar de que ellos nos decían, no es una religión, es una práctica, entonces yo siempre decía, bueno, no cambio de religión, hago esta práctica, y no niego que tenían su parte interesante, muchos libros, yo no niego que aquellos antiguos japoneses tenían mucha sabiduría, todo eso yo estoy de acuerdo, pero el organismo que maneja a día de hoy es ese budismo, esa parte del budismo en la que estuve, me comencé a dar cuenta de que quizás tiene mucho de nuevo orden mundial, comenzando por una boda gay que se hizo ahí, que, o sea, hay cosas que se van infiltrando. Entonces, eh, cuando llega la pandemia y yo empiezo a ver cobardía en esas personas, y cuando esas mismas personas decían, lo que pasa es que este virus vino nunca me voy a olvidar que una me dijo, vino a mostrarnos lo pequeños que somos los humanos. Y yo, pero bueno, ¿y dónde está tu budeidad, tu budismo que tanto dice que no hace falta pedir a un Dios porque tú puedes lograr todo determinando? Y resulta que ahora me dice que hay un virus y entonces que nos viene a mostrar qué pequeño es el humano. O sea, no me cuadró ya nada. Y todo era que online, que concierto online, festival online, reunión online, y no me gustó y me fui. Y ahí me perdí porque yo no conocía Adoración y Liberación, nada, y digo, es que no sé ya, ese es el problema, que toda esta nueva era se aprovecha de la desesperación, porque yo creo que todos caímos en desesperación, ¿no? Con la pandemia, que si encierro, que si mascarilla, que si multa, que si policía de balcón, que es policía de... Entonces ahí sí confieso también que yo me fui pues, por las ramas totalmente a un retiro de la era de Acuario. Claro, participé también, pero algo en mí me decía, no sé por qué, o sea, es muy lindo, todo muy bonito, como yo dije, la otra, el fuego, la guitarra, todo, pero había algo que yo decía, sí, era liberador porque por lo menos podíamos juntarnos entre muchos, estando en momentos en el que estaba prohibido, y entonces uno se consuela y dice, bueno, pero por lo menos hay esto, pero no es tampoco el camino. Entonces yo quiero un poco decir que yo no vengo aquí de Santa Karin, que desde que nació hasta el día de hoy fue católica 100%, porque no, porque hay mucho engaño y yo caí, ¿no? Ahora, volviendo un poco, y gracias a que yo justamente al trabajo de Adoración y Liberación empecé a entender cosas como mucha gente gracias a lo que escribe Abraham o a lo que predica el pastor. O sea, por eso es muy grande la tarea que tienen ustedes. Y en cuanto a la disidencia, ese es el problema, no es que vamos a sentarnos aquí a criticar, porque, sino que realmente, y sabe muy bien Vicente, que de ese grupo al que te refieres de disidencia, que es prácticamente ya como una religión, como una secta, que yo fui amiga de ellos y que realmente les aprecio y creo que no hay una mala intención, pero hay algo que les ha absorbido, no sé qué es, les ha absorbido a ellos y ahora se les ha subido algo, ¿por qué? Porque falta Dios. Por eso, entonces se inflaron y ahora están mezclando todo, el extraterrestre el que nos cosecha, con el Mateo no sé cuánto, ahora voy a hablar de todo mezclado, cosas extrañísimas. Y eso es lo malo, que mucha gente, como ya se siente identificada porque no se ha pinchado y porque detecta cierta sustancia en todo, entonces ya se sienten unidos por eso. Y una vez que están todos unidos porque somos el grupo de supervivientes que no se han pinchado, entonces ya todo, ya lo que digan ellos ya se lo cuelan también. Y ya por último, hay también esta disidencia, como dijiste Vicente, de que todo está solucionado, ya vienen los pleyadianos, sombreros blancos, que bueno, esto ya es muy de risa, yo creo que ya ni merece la pena realmente ahondar. Después está esta gente que está todo el día con la era de que es Saturno, Urano, en Plutón, en Géminis, en Aries, que creo que como el otro día vimos que prácticamente una payasa literalmente le entrevistaba, que dices que ya realmente es un circo y también yo creo que ahí hay mucho de negocio, como bien dijiste, y creo que sí se es consciente de que hay un negocio, no veo demasiada buena intención, pero podría ser. Pero hay otra más pequeña que yo conocía de antes, pero no solía escuchar mucho y ahora la escucho, que sí hablan de que Cristo es nuestro Salvador, que sí son viva la hispanidad, tenemos que estar unidos y de criticar un poco a todo lo demás, un poco también como en esta línea que estamos hoy nosotros. Pero si yo me voy y dejo un comentario diciendo, oye, que Adoración y Liberación también está en la línea de que la hispanidad y de que solamente hay un Dios que es la salvación, me borran el comentario.
Entonces yo tampoco entiendo nada, porque digo, a ver, cuando que por fin yo escucho otra gente que piensa parecido, que como digo, defiende la hispanidad, defiende Cristo Rey y que no está con ningún partido, que al contrario, que dicen que esto ya es un sistema que por donde lo mires está mal, pero no aceptan nada que no sean ellos. Entonces yo digo, bueno, no veo solución por ningún lado en ese sentido y bueno, y ojalá siga la tarea de todos ustedes con esto porque sí creo que van a salvar almas porque yo lo estoy viviendo, ¿no? Vamos, tú también, Karim. Que no hables en tercera persona, que tú también estás dentro. Ahora, pero... Pero el Señor para cada uno tiene su momento y nosotros tenemos que confiar en que por eso creo que esta tarea que intentamos humildemente todos los que estamos aquí llevar adelante, ¿no? Para facilitar a que más personas encuentren ese momento en el que le abran las puertas a Dios, que siempre está llamando. Hace falta abrirle la puerta, ¿no? Y para eso hace falta que caigan muchos velos, que como apuntaba Juanjo antes, pues no dejan de ser creaciones del maligno que lleva desde el principio de los tiempos, como él decía muy bien, entrenándose mucho para esto. Ha llamado también la atención de lo que decía antes Juanjo, mía, una cosa que deberíamos hacer algún programa de tipo escatológico, porque desde luego son temas muy interesantes. Qué curioso lo de la visión de que, en cierta forma, Juanjo, todas las generaciones han pasado su gran tribulación. Eso es una cosa que a veces también, cuando somos conscientes del momento que estamos viviendo esta generación, no nos damos cuenta de esos aspectos posiblemente muchas veces cíclicos de la palabra de Dios, ¿no? Habéis dicho cosas súper importantes en relación a señalar, porque no se señala nunca, como se dice en la doctrina católica, al pecador, pero sí al pecado. Pues en este caso a señalar no a nadie, pero sí los errores tremendos en los que puede, y de hecho están cayendo, decenas de miles de personas por una cosa que al final los tres habéis explicado y resumido muy bien: la falta de Dios. La falta de Dios es lo que está llevando a todos estos tremendos errores. Y el rechazo de Dios por prejuicios de generaciones y generaciones que se han visto influenciadas por una serie de ideas ya puestas por Satanás hace centenares de años hacia el cristianismo, es lo que les están haciendo buscar la basura cuando, como estabais explicando muy bien, en Cristo, en la palabra de Dios, está el tesoro, ¿no? Es rechazar el tesoro, rechazar la verdad para irme a por la basura, porque en el fondo las creaciones humanas sin Dios siempre están llamadas al fracaso. En ese sentido, me parece muy interesante lo que habéis apuntado los tres. Juanjo ha apuntado ya en su locución sobre esta situación de la disidencia cuál debe ser nuestra forma de actuar, ¿no? En ese tema que tenemos que abordar ahora de cómo actuamos. Desde luego, el carácter y la forma del cristiano es desde la resolución, la valentía y la esperanza que estaba apuntando Juanjo. Y si os parece, hacemos un breve receso y retomamos a continuación el tema de cómo actuamos y cómo podemos seguir adelante con esta lucha desde lo que más ayude a las personas, ¿ok? De acuerdo. Bueno, y tras este breve receso, después de haber escuchado pues, los argumentos de nuestros hermanos, que la verdad es que desde mi punto de vista son sumamente acertados, vamos a abordar la segunda cuestión que nos traía, y era la de, bueno, visto el panorama, vista la realidad, visto todo lo que sucede, también vista cómo actúa la supuesta disidencia y por dónde se debería de enfocar como cristianos desde la esperanza, pero también desde la acción y la efectividad, abordamos ese asunto. ¿Qué hacemos como cristianos comprometidos con la verdad en esta situación? Ya apuntaba Juan José esta mañana en primeras horas del encuentro que nosotros no podemos actuar como
como los gentiles, digamos, no podemos dejarnos invadir por la desesperanza, no podemos dejarnos invadir por el miedo, porque sabemos de quién nos hemos fiado y sabemos lo que está por venir. Pero ya abajando a cuestiones prácticas, pues quiero daros la palabra para que podáis expresar vuestras opiniones o vuestras opciones en estos momentos en los que a mucha gente les puede servir de guía. Cuando queráis, quien queráis. Bueno, Pues mira, nosotros en 2015 ya sabíamos, porque estábamos siguiendo los comentarios sobre todo de economistas, ¿no?, que ya nos estaban avisando de que el colapso del sistema monetario y tal, pues iba a ser cuestión de prácticamente de una orden, porque ya estaba todo tan falso, es decir, tan en falso, que cualquier pequeño movimiento lo podría derribar. Esto nos puso alertas en el sentido de que, ¿qué haríamos nosotros como creyentes, como cristianos, si eso ocurriera? Es decir, si de la noche a la mañana hubiera ese gran reseteo, el gran apagón, en fin, los nombres que se le han ido dando, y nos quedáramos pues colgados, como se dice. ¿Qué íbamos a hacer entre tanto que el sistema se recupera y entonces te imponen lo que quieran imponerte, ¿no? Y fue ahí cuando dijimos, bueno, tenemos que considerar en términos prácticos cómo sobrevivir a un desastre de esa magnitud. Y fue ahí donde comenzamos a concebir lo que llamamos los proyectos agrícolas, proyectos de autosustentabilidad y otras cosas alrededor de eso que tienen que ver mucho con la supervivencia, es decir, con aprender de los pueblos que han vivido prácticamente durante toda su historia en esa sintonía. Es decir, no somos pueblos ricos, somos pueblos más bien transhumantes o nómadas y vivimos enfocados en la supervivencia. Y así fue como comenzamos. En 2015 tuvimos nuestro primer encuentro, retiro, como queramos llamarle, con conferencias para empezar a hablar de todo esto. Ya hubieron personas que se empezaron a movilizar para buscar en los campos un medio de subsistencia y arrancamos por la cuestión económica. Pero también a la vez éramos conscientes de que estamos en un momento histórico muy delicado, que nos estamos acercando al final de los tiempos, que todo apunta a que el gobierno mundial puede ser de facto una cuestión de pocos años y todo se va a sumar, todo se va a juntar. Con esa visión escatológica pensamos, bueno, tenemos que tratar de organizarnos mejor y empezar a movilizar las cosas entre nosotros para ver qué hacer. Incluso recuerdo que en aquel año hasta ideamos un sistema económico cerrado para nosotros, sistema económico propio. Pero lo que pasa, como, en fin, mientras nosotros íbamos trabajando y en los años siguientes seguíamos haciendo estos encuentros, luego nos sorprendió la pandemia. Y entonces aquello fue como una sacudida para decirnos, oye, ya no es solamente algo económico, es algo más profundo. Esta gente está lista para llevar a la humanidad al precipicio, ¿no? Y lo pueden hacer de una manera rápida porque han logrado atar todos los cabos y tener las cosas más o menos bajo control para imponer, convencer, porque ya los habrán comprado a las instituciones sociales, sean políticos, sean religiosos, sea lo que sea. Ya los tienen en su mano y entonces ahora pueden tirar de la cuerda y decir, ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eso, claro, nos dio un empujón de que ya no podíamos tomarlo casi como un hobby, sino que teníamos que lanzarnos mucho más en serio a lo que estamos en realidad haciendo hoy. Así que nuestra propuesta desde el principio fue, tenemos
Primero, volviendo a la escritura, tenemos que salir de las ciudades. En Apocalipsis, capítulo 18, cuando se habla de la condenación de Babilonia, pues una de las cosas que se nos dice, creo que es en el versículo 4, dice, salir de medio de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y por tanto que no recibáis parte de sus plagas. Ya eso nos estaba llamando la atención a que sea lo que llame Babilonia, nos parecía que tenía mucho que ver con el sistema actual, que está en falso y que en cualquier momento se derrumba, como las Torres Gemelas o cualquier otro derrumbe, y el que le pille debajo, pues acabará con él, ¿no? O con ella. Entonces, lo mejor es hacer caso de esto, salir. Vamos a ver cómo podemos salir lo antes posible y vamos a ver cómo podríamos organizarnos para que esto fuera una realidad y fuéramos sumando sobre lo que vayamos construyendo e ir viendo cómo nos organizaríamos a una escala un poco mayor. Y así fue como nos dirigimos ya directamente hacia poner toda la carne en el asador, de decir, tenemos que salir del sistema y tenemos que ser capaces de autosustentarnos. Se dice rápido salir del sistema, pero no es nada rápido, porque hay muchos compromisos, porque, en fin, tuvimos el bache de la pandemia, pero eso era solamente un poco de tiempo, luego parece que vuelve la vieja normalidad, cuando en realidad el proyecto no es ese, el proyecto es la nueva normalidad, es decir, acostumbraros a que esto se acaba y que se va a imponer algo nuevo. Ese ha sido el mensaje, ¿no?, que se ha dado a lo largo de todo ese periodo, lo cual nos hacía ver que efectivamente no nos podíamos descuidar y teníamos que avanzar en esa dirección. Gracias a Dios, pues ya muchas familias tomaron la iniciativa de decir, bueno, pues vamos a cambiar nuestro hábitat. Especialmente se le ha facilitado a los que trabajan en Internet, ¿no?, que les da igual trabajar en un sitio que en otro. Y entonces, pues se han mudado a los campos, a las montañas, generalmente, y continúan su labor. Por otro lado, también se le ha facilitado, se le ha hecho más fácil a las personas que o bien tenían un poder económico para decir no necesito seguir haciendo lo que estoy haciendo, o ya estamos jubilados y entonces vamos nosotros por delante y después la familia que se vaya sumando conforme vean que las cosas se empeoran, ¿no? Volviendo al tema bíblico, pues ahí tenemos también los peligros que se anuncian cuando Jesús, en San Mateo 24, nos habla de que llega un momento de movimientos bélicos, en este caso una referencia a lo que iba a ser la invasión de Israel por parte de Vespasiano y del general Tito. Y entonces Jesús hace el anuncio de que, bueno, los que estén entonces en Judea, que huyan a los montes. Es decir, la invasión que viene será suficientemente peligrosa como para quedarte especialmente en los núcleos urbanos más importantes. Así que teniendo en cuenta estas advertencias, pues estábamos pensando, vamos por el camino correcto, es decir, hay que salir. Esto nos obligó a estudiar. Yo estuve en el 19, estuve en Israel, tuve la oportunidad de visitar algunos kibbutz. Hemos visitado a las comunidades menonitas. Hemos estudiado, yo he estado estudiando estos grupos étnicos que acabo de mencionar, que son los nómadas, construyendo también algunas rutas de supervivencia, teniendo en cuenta este factor. Todo lo que hagamos al salir, es decir, al ponernos en otra ubicación lejos del sistema,
solamente lo podemos considerar como base. Es decir, tarde o temprano, ese lugar puede ser también hasta peligroso. En el caso de que hubiera un colapso del sistema y la gente tenga que esparcirse para buscarse la vida, pues cualquier lugar puede ser peligroso. Por tanto, aunque hagamos ese movimiento, también tendríamos que estar preparados para ir más allá. Si alguna vez le echéis un ojo a los vídeos que publicamos, pues os daréis cuenta que hablamos mucho de todo esto, de lo que es la autosustentabilidad, todo lo que tiene que ver con estos movimientos de supervivencia y de preparación. Esto no significa que lo consideremos algo para toda la vida. Lo que consideramos es que este tiempo no va a ser demasiado largo, porque también la Biblia nos lo plantea como algo corto, que esto nos estaría llevando a lo que conocemos como la parusía, ¿no? El regreso de Jesús como rey, y entonces pues eso también definitivamente va a acabar con todo esto. Pero entre tanto, estamos siguiendo las indicaciones ya dadas por el profeta Daniel, ya dadas por Jesús, refiriéndose también a Daniel, y creemos que lo más práctico, ojalá pudiéramos llegar a desarrollar un sistema económico cerrado propio. No sé si llegaremos a tanto, pero si por lo menos somos capaces de organizarnos como lo hicieron los kibbutz o los menonitas o cualquier otro grupo, hasta he estado estudiando toda la vida monacal, los monasterios, porque ellos también nacieron de ese deseo de apartarse del mundo y sobrevivir teniendo sus propios cultivos, sus propios ganados y demás, que era el origen de la vida monacal. En fin, si el tiempo se alargara, pues quizá tuviéramos que desarrollar algo más sofisticado. Pero como mínimo lo que necesitamos es entender que un enemigo nuestro a partir de ahora va a ser la concentración de la población. Las ciudades serán los lugares más peligrosos en los que vivir, porque van a tener un control total y totalitario. La gente se va a ver muy reducida en sus movimientos, van a tener que tener autorización para todo y también, por supuesto, van a estar bajo ese sistema de la bestia que va a ser incluso espiritualmente nefasto para cualquiera que esté operando en él. Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que evitar, las concentraciones. Nos damos cuenta históricamente también que la deriva del sistema es acumular a la población en las urbes o en áreas muy restringidas. España es un ejemplo de eso. Tenemos un interior completamente vacío, prácticamente, mientras que la costa acapara al 80% de la población de España. Y entonces, eso es lo que hay que evitar, estar donde está todo el mundo. Va a ser donde esté el máximo de control. Y luego, por otra parte, pues aprovechar que la dispersión, el salir de estos lugares, nos da más tiempo. Es decir, si no estamos metidos en las grandes urbes, tendremos más tiempo y espacio de movimiento para poder avanzar en cualquier cosa que sintamos que vaya a ser de mayor seguridad para nosotros durante este tiempo. No significa el dejar de tener contacto total con el resto de la gente, no se trata de eso, no se trata de crear monasterios de aislamiento, no. Se trata de estar en mejores condiciones en las que por lo menos nos podamos mover y podamos llevar a cabo lo que conocemos como supervivencia. Por supuesto, todo esto
es producto del razonamiento, pero también de esas advertencias que vemos, porque la hora de la prueba va a venir y va a venir para todos. Y podemos escoger estar en condiciones muy restrictivas o estar en condiciones menos restrictivas. Estar en condiciones de mayor libertad, sin duda, serán ventajosas para nosotros. Y a partir de ahí, con esa base establecida, pues se plantean un montón de cosas. ¿En qué momento estamos? ¿Qué nos conviene más ahora? ¿Cómo hacemos los movimientos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer pequeñas comunidades? ¿Vamos a hacer comunidades más grandes? Se plantean toda esta serie de cosas y tenemos que ir pensando, viendo, resolviendo, experimentando, probando cosas. Y los que, de alguna manera, como es mi caso, hemos tenido experiencia en vivir en comunidades misioneras, pues ya llevamos una ventaja, por lo menos sabemos lo que implica la vida comunal, los problemas que se tienen que resolver y demás, ¿no? Entonces, todo lo que podamos poner en aplicación, todo lo que nos pueda servir, como son las habilidades personales de cada uno, las capacidades y demás, pues unificarlo, ponerlo en coordinación para que sacarle el máximo de provecho a todo eso. Y ahí ya os digo que los temas a resolver pues se amplían, ¿no? Porque la vida es así de compleja, ¿no? Exacto. Pero estando en una mejor situación, contamos con esa ventaja. Clarísimo, Juanjo. Desde luego, llamativo el hecho de que en 2015, es decir, 5 años antes de la pandemia, ya estuvierais trabajando asuntos relativos, ¿no?, al colapso económico, por el que empezasteis, pero bueno, evidentemente una cosa os ha ido llevando a las otras. Y también me llama la atención porque en el fondo no deja de ser absolutamente bíblico, ¿no?, el aviso que se nos da de huir de las ciudades, ¿no?, de salir a los montes, y también como en el fondo hay una clarísima reminiscencia en todo lo que estás explicando a cómo vivían los primeros cristianos, ¿no? No deja de tener una paridad evidentemente mutatis mutandis en el tiempo actual y el tiempo de los primeros cristianos, cómo se vivía, ¿no? No sé, Abraham, Karim, ¿qué queréis manifestar o preguntar o hablar o opinar? Solamente una nota, Vicente, mira, Claro. si os fijáis la vida de Jesús, la vida de su ministerio público, fue una vida de superviviente. Pero es que lo mismo había pasado con Juan el Bautista. Es que él también era un superviviente neto, es decir, alguien que se había criado prácticamente en el desierto, que además se nos especifica que se alimentaba de miel silvestre, de langostas, vestido con piel de camello, muy al estilo de Elías, y entonces ya hay un precedente de gente que, debido al ministerio, debido a la situación histórica, debido al momento en el que está viviendo, son movidos por el espíritu a esos lugares desérticos. Y la vida que adopta Jesús no solamente es de nómada y de superviviente, sino que instruye desde el principio a los discípulos, los que van a ser finalmente los apóstoles y los demás que estaban a su alrededor, les instruyen lo mismo. Es decir, lo primero que hacen es una desconexión del sistema. Les pide Jesús que dejen todo, que dejen sus trabajos, que dejen la familia, que lo dejen todo, para tener un entrenamiento. Porque al apóstol lo que Jesús estaba buscando era eso, discipular, dar un entrenamiento para que ellos pudieran estar preparados para instruir a otros en un mundo que estaba bajo el imperio de Satanás y que iba a ser peligroso para cualquier cristiano. Otra cosa es lo que, bueno, como sabemos, el devenir histórico pues ha traído muchos altos y bajos a lo largo de estos 2000 años, pero originalmente el discipulado o entrenamiento que Jesús les dio a ellos fue bastante de superviviente.
Es decir, no estamos hablando de nada nuevo. Estamos hablando de algo bíblico, algo que realmente ya partimos de una base, ¿no? El inicio de la cristianización por parte de nuestro Rey y Señor con el inicio de su ministerio público parte así, abandonando el hogar de sus padres, de su crianza, para lanzarse al mundo, ¿no? Y esos fueron los 3 años de ministerio público de Jesús, recorriendo los caminos y los pueblos, ciertamente, Juanjo. Así es, así es. Sí, chicos. Sí, la verdad es que a mí se me ocurre poco que añadir a todo lo que magistralmente ha explicado Juanjo, pero sí que hay algo que, en fin, que creo que hay que tener en cuenta, y creo que teniendo en cuenta que Dios no abandona a los suyos, y hay personas que por sus circunstancias no lo tienen tan fácil, ¿no? Para esto de salir fuera, la verdad, no es tan sencillo. Pues un poco yo también en fin, hago más bien esa pregunta, ¿no? Ese planteamiento. El caso es que al final, como Dios protege a los suyos, es la disposición que se tenga, ¿no? El estar preparados dentro de cada uno de la medida de sus posibilidades, siendo, pues, en fin, siendo sensatos y poco más. No sé si me he explicado. Sí, Abraham, yo creo que ahí planteas una cuestión muy, muy interesante que muchas veces hemos tratado también en esta casa cuando se hablaba de los refugios, ¿no? O de la necesaria búsqueda de refugios para nosotros, para los cristianos, para los fieles. Y cuántas veces hemos dicho en esta casa, ¿no? Que el verdadero refugio es el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María para nosotros los católicos, y que ahí en esa fidelidad y en esa confianza en el Señor está el refugio verdadero para todos nosotros. Y ahí siempre ha estado ese debate en lo que bíblicamente también se muestra, es un debate apasionante entre la confianza en el Señor y la prudencia, que es lo que está explicando Juanjo, en la preparación material de los hombres, ¿no? Por supuesto también siempre teniendo en cuenta lo que tú manifiestas, que es absolutamente cierto. En primer lugar, que no todo el mundo va a poder tener la gracia de poder dar esos pasos, y también el que hay como un peligro también en esos pasos, ¿no? Se puede orientar como lo ha orientado Juanjo, de una manera sensata, estructurada, prudente, o también conocemos casos, desgraciadamente, de gente que ha perdido el juicio y la cabeza con este asunto. Es decir, que ya como les han dicho tantas veces que cae la guerra, que cae el meteorito, ¿no? Movidos más por el miedo que por la prudencia o la diligencia, han llegado a vender su patrimonio, dilapidar sus medios, invertir en cosas que han perdido todo. O sea, que es un terreno muy resbaladizo en cuanto a lo espiritual y lo práctico, y después también entre la cordura y el perder la cabeza, ¿no? Hay que tener... Y aparte yo creo que en Mateo 24 se saca, de Mateo 24 se saca esto, ¿no? Porque dice lo de quien esté en la azotea, ¿no? No vuelva. Sí. O sea, quiero decir que pone varios ejemplos, y el caso es, dentro de lo que cada uno pueda hacer, no retroceder, digamos, es decir, cambiar, salirlo, o sea, no volver a la vida anterior, ¿no? Más metida en el sistema. Entonces, de ahí se saca ese punto que ha explicado ahora Vicente, yo creo, por el lado espiritual, ¿no? No sé si me he explicado. Sí. Yo creo, perdón, que es muy cierto eso que hay que tener cordura, porque, claro, yo me acuerdo que yo le decía a mi hermana menor que compre comida, no sé qué, y un día me dijo, ay, se me venció todo, se me caducó todo, y yo le digo, ay, pero eso tiene su método de guardar, o sea, no es que
voy a comprar un montón de comida, eso, bueno, uno le explica, pero la gente va y compra y después se le caduca todo, no es así, tiene que ser un día a día, aprender, está todo en YouTube, están los libros, o sea, es sencillo, hay que aprovechar uno, que todavía tenemos internet, tratar de tener cosas impresas, tanto espirituales como prácticas, Claro. como todo eso, ¿verdad? Yo tengo una caja que le llamo los libros del apocalipsis, entonces cuando pase algo, yo abro esa caja y tengo mis libros de plantas, de supervivencia, porque claro, o sea, es un poco, puede uno de manera tranquila y sin estrés, día a día. Como siempre dicen los preparacionistas y demás, te vas a comprar un paquetito más de arroz, te vas otro día un poco, y entonces no es ni un gasto de golpe, ni ni una locura, ¿no? Y como dice Abraham, y luego no retroceder, no porque ya me caducaron mis 5 paquetes, ahora ya no voy a hacer más nada, ya me enojé porque no pasó nada, no. Aparte también yo le sigo a una preparacionista de Puerto Rico que me parece muy interesante la general de la vida, se autodenomina ella porque como que vivió muchas cosas y se hizo dura y fuerte. Y ella dice, es que no necesariamente ya por lo que pueda pasar, que también está escrito, pero cualquier terremoto, cualquier situación social, mismamente, por ejemplo, en Madrid, imagínense, espero que no, pero imagínense que un día dice este gobierno, pues sin una semana, todo cerrado, estado de alarma, y ¿qué tienes en tu despensa? Entonces, son 1000 cosas que pueden pasar, que las cuales tenemos que estar preparados y que ya nuestros abuelos eran así. Todo eso se perdió. Claro. A propósito, y creo yo que a propósito. Y por último, añadir lo de las ciudades, que yo me di cuenta que películas y series y todo eso nos han trabajado mucho en nuestra mente para ver a la ciudad como algo maravilloso. Y yo fui una de esas, vuelvo a decir, igual que anteriormente hablé de la disidencia, porque claro, yo cuando conocí Madrid dije, wow, esto es así lo más, y de hecho muchos años yo decía, pero qué alegría, si un día estoy triste, camino por el Retiro, camino por la Gran Vía, y uno se entretiene, ¿no? Entonces es como, nunca se puede estar triste, decía yo, porque es la gran ciudad. Pero también eso te va con la edad. De repente pues ya van pasando los años y ya uno quiere. Después ya me fui a Torrejón de Ardoz, o sea, ella empezó al alejamiento de Madrid Capital, literalmente. Y menos mal, porque estando en Torrejón de Ardoz, me acuerdo que alquilé un apartamentito que tenía un pequeño patio. O sea, gracias a Dios, y yo en todo el confinamiento salía y sacaba ahí, me sentaba ahí al sol, digo, por lo menos tengo no sé, 3 metros cuadrados de patio, porque si fuera un piso, en un quinto o un octavo, me muero. O sea, y ahí yo empecé a entender también que en eso también nos sirvió un poco esta plan, ¿verdad? Porque nos hizo abrir los ojos a la gente, o sea, que al final la élite también mete la pata porque te prepara, ¿verdad? O sea, que te abre los ojos, ¿no? Al hacer las cosas. Y entonces yo ahí ya me convertí en una persona que digo, es que yo no puedo más vivir en una ciudad. O sea, gracias a Dios estoy fuera de la ciudad, tiene sus cosas duras, los caminos de tierra, yo no tengo coche, ustedes ya me conocen, o sea, pero bueno, por suerte puedo ir pagando un terreno que el día de mañana a ver si puedo hacer mi casa, pero quiero decir, Dios me está ayudando. O sea, yo di ese paso extremo porque esto fue en Madrid, no sé, puedo decir varios pueblos donde ya estuve viviendo en el último rincón, pero ya no puedo vivir en una ciudad. Además que en la ciudad, aparte de eso que psicológicamente nos metieron, que era lo mejor y todo eso, imagínense, por ejemplo, los chemtrails, ¿verdad? ¿Qué conviene más? Que pase encima de una gran ciudad, porque ahí ya hay más gente. Es como yo cuando voy a tirar un insecticida, no me voy a ir a tirar a una hormiga que está a 2 kilómetros, le voy a tirar al hormiguero, no, o sea, yo no lo veo así. Entonces la élite, ¿qué hace? Pues ahí atacan todo lo que puede. Y yo siempre digo a la gente, una ciudad es una trampa, o sea, como con que cierren los accesos, ya no venga comida y todo eso, ¿qué hace cada uno? En cambio, en el campo siempre vamos a tener, van a haber algunas gallinas por ahí, unas frutas por acá, y podemos hacer mejor la toma tierra, que sabemos que, aunque antes se dijo que abrazar árboles era muy así místico, pero también tiene su ciencia lo de la tierra y los árboles, más allá de lo de New Age, tiene su ciencia, ¿no? De estar en contacto con la tierra, que Dios precisamente para eso hizo tan bien para nuestra salud. Y yo me doy cuenta que yo vivo mucho más sana, porque yo me doy la vuelta, ya tengo un cerro atrás de mí. Y estoy así, entonces yo creo que la gente que lo tiene muy complicado tiene que orar y les juro que Dios les va a llevar, les va a dar la forma, la manera de salir. Nos guía, el Espíritu Santo nos guía, hay que orar y escuchar a Dios.
Sí, sin duda. Solamente quería hacer un apunte. Mira, solo un apunte. Fijaros en la situación, ¿no? El pueblo de Israel está, como sabemos, ya 400 años en Egipto, muchos de los cuales ha sido esclavo. Es una cosa que llegó progresivamente, pero finalmente acabaron como esclavos. ¿Y qué ha pasado cuando Dios ha dicho nos vamos? No ha dicho, a ver, los mayores y la gente que esté más o menos así, que se quede en Egipto. Y los demás nos vamos. ¿No? Han salido todos. Entonces, por lo general, cuando hablamos de confiar en Dios, hablamos de qué hacer cuando no puedo hacer otra cosa. Pero nos estamos poniendo en una situación de derrota. Es decir, ¿por qué no va alguien delante y prepara el camino para después llevarse a esas personas que no han podido ir en primera fila, pero que van a ir después? En otras palabras, yo creo que el éxodo que viene, va a ser masivo. Porque cuando las cosas aprieten, mucha gente va o a rendirse totalmente o a despertar. Y los que despierten se van a dar cuenta de que son esclavos. Es decir, lo que el sistema les ofrece es esclavitud pura y dura. Y tienen que escoger o quedarse ahí Sí, o irse. Si además añadimos a esto lo que ya conocemos como la marca de la bestia, sea lo que sí, sea o como sea que eso ocurra, es lo último que podemos aceptar. Es decir, no podremos aceptar de ninguna manera el ser marcados como esclavos de ese sistema satánico. Entonces, ¿qué vas a hacer? Imagínate, ya que has citado Karim Madrid, imagínate que supieras que viene un gran terremoto a Madrid y que no hay lugar seguro en la ciudad, porque va a ser de tal magnitud que va a acabar con los edificios. No vas a decir, bueno, pues los enfermos, hacer unos cuantas súplicas, rezos, oraciones y resignaros a vuestro destino para ujú, quedaros ahí. No, lo que vas a hacer es planificar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos movemos? A salir hay que salir. Pues la marca de la bestia va a ser algo muy parecido, es decir, es como un terremoto que quiere a toda la gente, marcarlos a cada uno para que definitivamente queden instalados como esclavos de ese sistema. Y no puedes decir, bueno, pues los que tengamos piernas corramos y los que no hay os quedáis. Es mejor prevenir, es mejor ir por delante. Para eso tenemos la palabra de Dios, para ir por delante, no por detrás. Y en la medida en que prestamos atención a lo que ha ocurrido anteriormente, podemos avanzar y decir, bueno, pues hacemos como Abraham. Él no sabía dónde iba, pero por fe obedeció. Cuando Dios le dijo, tienes que dejar Mesopotamia, tienes que ir a otro lugar, ya te lo mostraré yo. Y por fe lo hizo, y por fe los patriarcas anduvieron como errantes, incluso en la tierra que después heredarían eh, sus nietos, sus bisnietos y tataranietos. Pero ellos sencillamente caminaron errantes como nómadas por esa fe que se le había revelado. Caminemos, no nos quedemos parados, vayamos adelante. Dios tiene algo preparado. Y es la misma mentalidad que necesitamos ahora. ujú. Sabemos el peligro que hay y no nos podemos quedar en de alguna forma en nuestras cuatro paredes porque no somos capaces de mirar más allá. No, tenemos que ser capaces de mirar más allá y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos mover? ¿Hacia dónde vamos? Y entonces ahí es donde empieza el trabajo. El trabajo primero tiene que estar dentro de cada uno. Es decir, tenemos que asimilar esto.
No es una idea, no es simplemente una buena sugerencia o un consejo, que bueno, ya nos lo pensaremos. Eso está bien, hay que pensárselo. Pero más que pensárselo, hay que asumirlo y hay que, de alguna forma, encarnarlo. Porque si no, no sales de Egipto, no dejas la esclavitud. Te quedas ahí, te adaptas o te has adaptado y ya se ha convertido en tu zona de confort. Y salir y romper con eso, pues se te hace casi que prefieres quedarte de esclavo. Porque en realidad muchos no lo asimilaron y por eso se quedaron en el desierto. No pudieron entrar en la tierra prometida por falta de asimilar el proceso. Saber que estaban de paso hacia un destino mejor y que merecía la pena incluso si tenían que sufrir en el proceso, porque el destino merecía la pena. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer es interno. Tiene que estar bien plantado en nosotros. Tenemos que tenerlo claro, porque si no, no funciona. Y una vez que lo tenemos claro, tenemos que empezar a organizarnos y tomar decisiones. Puede ser un proceso. No digo que de la noche a la mañana la gente se va a quedar convencida de que eso es lo mejor y tal. No, no es así. Entonces, estos son etapas. Hay que difundirlo, hay que mentalizarse y hay que establecer ejemplos, referencias. Para mí, todas las familias que ya han hecho ese paso y están ahí, pues son esas referencias de que se puede hacer y de que están mejor ahí que donde estaban. Y que por tanto ese es el camino. Entonces, la obra pionera va por ahí. Establezcamos puntos de referencia y que la gente pueda ver que es así, porque se les puede visitar, u otros como yo, que estamos de continuo moviéndonos y los estoy viendo y tengo contacto y comunicación con ellos, puedo presentarlo a otros y decir, mirar, en tal sitio hay este equipo trabajando, en tal sitio hay otro. ¿Cómo llegaron ahí? Pues os lo explico. Han hecho esto, esto y esto y finalmente llegaron allí. Y todo eso es un trabajo ahora mismo. No podemos retrasarlo mucho, en el sentido de que no sabemos con qué celeridad va a ir todo esto. A lo mejor nos sorprende lo rápido, o Dios tiene misericordia y dice, esta gente que lenta va, vamos a dar un poco más de tiempo, ¿no? Y por esa gracia, pues nos encontremos con que, bueno, Dios nos está dando tiempo. Pero no es cuestión de quedarse, no, pues como pasa con mucha gente, que, uy, esto puede tardar mucho, esto no sabemos, esto, y nadie hace nada, ¿no? No, tenemos que, si vemos claro que esto es lo bíblico, tenemos que dar los pasos, aunque sean progresivos, aunque vayamos despacio, mejor despacio que nada, ¿no? Por lo menos ir aprendiendo lo que han quitado, ¿no? Al final a la humanidad, aprendiendo todo lo perdido. Porque es que, o sea, ya el hombre casi ya no sabe ni encender fuego. O sea, es una cosa... entonces, por lo menos ir aprendiendo eso, ¿no? Para mí que va a haber parte 3, porque estamos entrando en un terreno que tiene parte 3. Sí. Por cierto, muy importante el tema del agua, ¿no? Yo le doy mucha importancia al tema del agua. Apocalipsis nos lo advierte, además, ¿no? O sea, Apocalipsis 8, cuando dice lo de la estrella que se llama ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Creo que es clave, ¿no? El tema del agua. Si la parte 3 que dice Karim, ciertamente sería ya parte 3. Prácticos de puro preparacionismo, ¿no? En el que se pueda trabajar desde un punto de vista cabal y no, como hemos dicho, desenfrenado ni absurdo. Me parece muy importante lo que estáis manifestando, sobre todo porque el tema de no dar pasos, claro,
no solo encierra el peligro material o físico, ¿no? Lo que estabais poniendo como ejemplos, sino el peligro, o sea, no solo es la muerte física, sino la muerte espiritual la que también puede estar detrás de ese parón personal que te impida dar pasos. Porque sí, puede caerse Madrid o Valencia y morir todos en un terremoto, pero sobre todo el gran peligro es que nuestras almas mueran asidas al sistema satánico, ¿no? Asidas por esa comodidad o esa cobardía de la que habláis al sistema satánico. Y también lo que estabais manifestando, tanto Juanjo como Cari también lo ha nombrado, tú, Abraham, también, los ejemplos bíblicos, ¿no? El que esté en la azotea, el que esté, ¿no? Es que claro, sobre todo nunca echar un paso atrás, ¿no? Un paso atrás ni para tomar carrerilla en esto que estamos apuntando de, bueno, aunque sea poco a poco, ¿no? No quedémonos mirando hacia atrás a la gran ciudad y que nos quedemos como estatuas de sal, que también nos dice la palabra de Dios. Yo creo que está clara la idea, lo ha planteado muy bien Juanjo. Vosotros también habéis apuntado cosas muy interesantes y sí que sería bonito si tuvierais tiempo de hacer un programa en el que hablemos de las cuestiones que en muchas ocasiones se han hablado, están en vídeos de Juanjo, están en vídeos de otros preparacionistas, están. Aquí en esta casa también hemos hecho varios programas sobre ello, pero quizá ahora a la luz del momento actual y con este contexto que vivimos, pues actualizar un poco esos primeros consejos, ¿no? De las cosas más importantes que la gente tendría que tener en cuenta para ponerlos en práctica. Pues si os parece que para eso... Yo propongo, Vicente, hacer un programa. Sé que tenemos nuestras cuestiones diferentes, ¿no? Con el pastor, pero por ejemplo, hay todo un tema que son los sacramentales. Por ejemplo, ahí ya vemos tu fondo, tu fondo, Vicente. Cada uno que tiene, pues tendrá sus sacramentales y sus cosas para estos tiempos que están más que nunca, y toda la parte espiritual y la parte práctica. O sea, yo propongo una parte 3 de lleno con supervivencia, y me gustaría tirar también una pregunta a lanzar para la parte 3. ¿Emigrar de tu país, sí o no? Es una pregunta que lanzo también Sí. para la parte 3. No sé qué les parece tocar toda esta clase de temas la siguiente vez. Me parece bien. Bien. Me parece perfecto, y si puede, y si siempre atracamos al pastor en directo y no nos puede decir que no, porque se lo decimos en abierto. No sé, siéntase libre, Juan José, para decir, ya me habéis hecho perder bastante tiempo, ¿no? No, yo encantado de poder servir con lo que, en fin, lo que hayamos podido avanzar nosotros, pues está a vuestro servicio, ¿no? Se lo agradezco. Os aseguro que entre los grupos, porque yo os puedo poner el caso nuestro en concreto, que nosotros trabajamos en grupos, incluso hacemos equipos de apoyo. Entonces, ahora mismo en España, pues por regiones hay varios equipos de apoyo, ¿no? Varios grupos que están trabajando. Uno en Madrid precisamente, pero también hay en más sitios, en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en fin. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante que seamos capaces de coordinar, de organizarnos, pero no solamente en España, es que estamos en distintos países de como unos 12 o 13 países de Latinoamérica, donde también hay grupos y ya hay muchos que están yendo a los campos. Ya hay campos incluso abiertos para que la gente, en fin, que esté dispuesta pueda irse. Por lo que ha dicho Karin de mudarse a otro país y tal. Es decir, también tenemos que tener una perspectiva más abierta a nivel internacional, ¿no? De podernos desplazar. Hay hermanos que están trabajando aquí en Europa y, sin embargo, están preparando lugares en Latinoamérica. Es decir, todo este movimiento ya está en marcha. Es que lo podamos ver. Pero también os digo que, por ejemplo, en el grupo de Madrid, pues yo creo que hay como 4 o 5, por lo menos, o 6 que son católicos.
quiero decir que no tiene que haber ningún conflicto, de decir, bueno, si yo estoy en una comunidad, pero tengo libertad, si no es una comunidad totalmente homogénea, que hay una mezcla, pues, hombre, tenemos que entender que, bueno, que tiene que haber, como el apóstol Pablo escribió en Romanos 14, hay gente que tiene fe para una cosa y no la tiene para otra. Pero si somos capaces de respetar el grado, nivel o momento de fe de cada cual, pues no tiene que ser un gran conflicto. Sencillamente tenemos que aplicar el respeto mutuo. A la postre esto es lo que significa vivir en una democracia, ¿no? Es decir, somos capaces de convivir porque nos respetamos mutuamente. Y además, en estos tiempos, cuando tenemos un enemigo común tan poderoso, las diferencias, no nos podemos quedar enfocados en las diferencias. No nos podemos quedar en luchas internas, porque eso solamente nos debilitaría. Si es que es tan gordo lo que está pasando y lo que va a pasar va a ser más gordo todavía, que Sí. no tenemos tiempo de darnos codazos. Eso es ridículo. Yo te compro más esa segunda idea que la primera, ¿no? Cuando ponías el ejemplo de una democracia. Yo creo que en el sistema democrático creo poco. Sí que te compro la segunda idea, me parece mucho más importante, que seamos capaces de darnos cuenta del grandísimo enemigo que tenemos enfrente y de cómo es preciso trabajar codo a codo, ¿no? Eso me parece fundamental porque estamos perdiendo una cantidad de fuerza, una cantidad de fuerza real y sobre todo de fuerza interior en luchas intestinas, que es absolutamente tremendo cuando Satán y su ejército no van a distinguir, van a por todos aquellos que sean libres, hijos de Dios, que quieran tener la libertad de los hijos de Dios, van a por todos nosotros, ¿no? Pero me parece muy importante eso que has dicho, Juanjo, eso ciertamente lo comparto contigo, sin ninguna duda. En fin. Bueno, pues entonces, si os parece, os dejo 30 segundos a cada uno para terminar el programa con la idea que queráis y nos emplazamos para la parte ya práctica, ¿no? Que ya habéis apuntado 2 o 3 temas en los cuales podemos ir orientando a las personas, por supuesto con la experiencia de Juanjo en todos estos asuntos y con las aportaciones que queráis decir. Y el tema ese que has sacado, Karim, me parece muy importante, te voy a decir por qué. Lo dejamos también para otro programa. El de salir o no de tu país. Por supuesto, abiertos sí a ello, como ha explicado Juan José, tenemos que tener miras amplias en este momento, pero es que ahí hay un debate moral que me gustaría que lo debatiéramos, valga la redundancia, nunca mejor dicho, porque, y os lo dejo ahí para el próximo programa o otra ocasión, porque salir porque es lo que tocaría o lo que deberíamos hacer como prudencia o diligencia, pero hasta qué punto moralmente uno debe abandonar su patria, ¿no? Y ahí estoy poniendo el concepto de patria, ¿no? Dejarla y decir... Ajá. Porque claro, si fuera por ganas, yo de España ahora me iba esta tarde, cogía un avión y me iba al punto más lejano de España posible, ¿no? Si fuera por ganas del sistema que ahora mismo tenemos implantado en este país, convertido políticamente en algo horrendo, sin embargo que yo amo profundamente con todo mi corazón. Entonces, ese debate moral, ¿no? Que lo has apuntado, Karim, aparte de las demás circunstancias que puedan llevar esa pregunta, me parece importante y duro, ¿eh? Y duro. Bueno, os dejo. Mis 30 segundos son 30 segundos de despedida. Pienso que así como cuando fue el pinchazo, hubo gente que escogió el mundo, ir al fútbol, a un concierto, viajar, y gente que decidió renunciar a todo por preservar su alma y su cuerpo, pues ahora mismo también hay una decisión entre sigo en el mundo y tengo todos los días en la panadería abajo el cafecito y todas las comunidades, o elijo el camino más largo, pero que al final me va a salvar de la marca. Gracias. Yo incluso puede que sean menos de 30 segundos. Fe, esperanza y caridad, y dar ejemplo a la gente para que la gente desolada vea que, o sea, contagiar eso a la gente, ya está, no hay más.
porque si nos ve a nosotros, pues, en fin, No hay más, al final ni menos. Fe, esperanza y caridad. Así es, hermano. Fe, esperanza y caridad. ahí está la clave. O sea, tratar de vivir en Cristo, con Cristo y para Cristo. Y con eso todo sale bien, todo va a salir bien. Amén. Juanjo. Bien, yo diría, y voy a insistir en esto, es que todo lo que tiene que ver con la salvación, ya sea espiritual, moral, mental, emocional o física, como hemos estado hablando, es una obra que tiene que empezar de dentro hacia afuera. Y eso, para que realmente cale, para eso justo tenemos la Biblia, porque es la palabra que va a calar en nuestros corazones y que nos va a dar convicción de que en el terreno en el que nos movemos, sea para un tipo de salvación u otro, nuestro mayor apoyo tiene que ser la Escritura, de manera que recibamos esa convicción interna. Y a partir de esa convicción interna, lo demás se va a ir dando. Entonces, resolvamos eso, que sepamos que estamos en terreno firme, que no es una nueva doctrina que ha aparecido, no es una nueva teoría, no es pues un equipo de preparacionistas que están animando a todo el mundo a prepararse, pues claro, por si acaso. No es por si acaso, es porque hay motivos suficientes como para considerarlo y hacer los movimientos que sean necesarios, pero tiene primero que empezar por dentro. Así es, por dentro y por las Sagradas Escrituras que nos lo marcan todo. Bueno, pues mis 30 segundos van a ser para agradeceros este encuentro maravilloso y para pues resumirles a ustedes muy rápidamente. Quiero agradecer a mis 3 hermanos, ¿no?, por contribuir con estas valiosísimas reflexiones. Son tiempos finales, hermanos queridos. Es crucial estar preparados en todos los aspectos de nuestra vida. Lo han señalado Juanjo, Karim y Abraham. Desde la perspectiva espiritual, recordemos la importancia de confiar en Dios, fortalecer nuestra conexión con Dios. En estos momentos de incertidumbre, lo decía ahora Abraham, la fe se convierte en un faro que ilumina nuestro camino. Y además, como muy bien ha venido explicando Juanjo, no podemos pasar por alto las diligencias y las prácticas de prevención esenciales. La prudencia y la responsabilidad son virtudes que complementan nuestra confianza en Dios. No están reñidas, creo que esto es importante, complementan nuestra confianza en Dios. Prepararnos física y emocionalmente, como estaban explicando nuestros hermanos, nos permite afrontar estos desafíos con más serenidad. En conclusión, que este tiempo de reflexión que nos han regalado los hermanos nos inspire a buscar equilibrio en nuestra preparación, confiando en la guía divina, pero tomando las necesidades más esenciales que tengamos para proteger nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Yo creo que ese sería un poco el resumen de lo que nuestros hermanos nos han regalado en este día. Y bueno, pues que la paz y la sabiduría de nuestro Señor guíen nuestros pasos en este camino de preparación y de crecimiento. Así es que gracias de corazón, Juanjo, Karim y Abraham. A ti, a Gracias. vosotros, a cada uno. A vosotros siempre y a todos ustedes lo que les pedimos de todo corazón, les cuesta muy poco, compartan esta entrevista, porque si ven que tiene alguna cosa que pueda ser positiva, ¿por qué se la van a quedar? Compártanla y háganla llegar a cuantas más almas mejor. Hasta el cielo no paramos, santos o nada. Un beso, viva Cristo Rey. Hasta pronto. Chao. A Cristo Rey. Hasta luego, Dios os bendiga.